La traición tiene algo que rompe el alma de una manera distinta a cualquier otra herida. No llega desde lejos, no viene de un extraño, casi siempre nace cerca, sentado en la misma mesa, caminando al lado nuestro, hablando nuestro mismo idioma, y quizá por eso duele tanto. Porque cuando alguien traiciona, no solo rompe una confianza, también destruye una parte de la seguridad que teníamos en el corazón. Y eso mismo fue lo que vivió Cristo. El Evangelio nos muestra a Jesús entregándose con amor a personas que Él mismo llamó amigos, hombres a quienes enseñó, corrigió, abrazó y acompañó, personas a quienes acogió como una madre protege a sus hijos. Por eso el dolor fue tan profundo cuando uno de ellos decidió apartarse del camino. El Evangelio comienza diciendo uno de los 12. Y pareciera que dejara un espacio abierto para que cada uno de nosotros se pregunte algo incómodo. Porque los 12 representan a la humanidad entera. Los 12 somos nosotros. Pero luego el texto aclara el nombre y dice Judas Iscariote, porque la traición tiene nombre propio. El traidor no es una idea abstracta, el traidor tiene rostro, tiene historia, tiene decisiones. Y la verdad es que muchas veces ese Judas vive escondido dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Quién es el traidor? Es la persona que decide caminar en dirección contraria al proyecto de Dios. Porque Dios tiene un plan para el ser humano y ese plan tiene un nombre muy claro. Salvación. Dios quiere conducirnos hacia una vida plena, una vida donde no exista el dolor ni la tristeza, una vida donde la felicidad sea completa en su presencia. Todo lo que hace Dios tiene como objetivo acercarnos a esa plenitud. Por eso le duele tanto cuando el ser humano se aparta. Traicionar significa justamente eso, alejarse del propósito para el que fuimos creados. Y el enemigo siempre intentará hacer exactamente eso, separarte del proyecto de Dios. Desde las tentaciones de Jesús en el desierto, la intención ha sido la misma, desviar el corazón humano del camino correcto. Por eso Cristo habla de la gloria que llegará a través de la cruz. Porque entiende que el verdadero triunfo consiste en mantenerse fiel hasta el final. El mal no logró apartarlo de su misión. Y esa sigue siendo la batalla diaria de todos nosotros. Hace algún tiempo tuve una conversación con una persona que me marcó profundamente. Era alguien que había caído muy lejos. Me confesó con dolor que había dejado de buscar a Dios para entregarse a otras cosas que terminaron destruyéndolo. Abandonó la oración, dejó de vivir su fe. Comenzó a servir a sus vicios y poco a poco perdió la paz. Pero un día comprendió que estaba vacío. Me habló de su arrepentimiento, de cómo estaba luchando por levantarse otra vez, de cómo había decidido volver a la Eucaristía y reconciliarse con Dios. Y mientras lo escuchaba, entendí algo muy claro. Estaba venciendo al Judas que llevaba dentro. Porque todos tenemos un Judas escondido. Ese Judas aparece cuando dejamos que el orgullo decida por nosotros, cuando hablamos desde la rabia, cuando herimos a quienes amamos, cuando tomamos malas decisiones y después lloramos las consecuencias. Judas se disfraza de muchas maneras. A veces aparecen palabras dichas con enojo, otras veces se esconde en decisiones egoístas y en ocasiones se vuelve costumbre. Por eso el Evangelio nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cómo está tu Judas? ¿Lo tienes dominado o sigue gobernando partes de tu vida? Muchas veces el caos dentro de una familia comienza porque Judas encontró espacio en el corazón. Los matrimonios empiezan a tambalearse cuando la desconfianza, el egoísmo y la indiferencia
se sientan en medio de la relación, las amistades se rompen porque alguien dejó entrar resentimientos silenciosos, y lo más peligroso es que Judas siempre sabe camuflarse. Se mueve con sutileza, se esconde detrás de excusas, detrás de impulsos emocionales, detrás de decisiones aparentemente pequeñas que poco a poco van alejándonos de Dios. Por eso el Evangelio de hoy responde a una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Por qué soy así? Y la respuesta es directa, porque todavía hay partes del corazón donde Judas sigue viviendo cómodamente. Hay heridas, vicios, pensamientos y comportamientos que no hemos querido enfrentar. Y mientras no los enfrentemos, seguirán controlando nuestra vida desde la sombra. Pero también existe esperanza, porque así como ese hombre decidió levantarse y volver a Dios, cada persona puede tomar la decisión de no dejarse dominar más por aquello que la destruye. Se necesita valentía para reconocerlo, se necesita humildad para admitirlo. Pero el momento en que alguien decide enfrentarse a su propio Judas, comienza verdaderamente el camino de la libertad. Ese muchacho del que les hablé entendió algo que muchos tardan años en descubrir. Comprendió que no podía seguir negociando con aquello que estaba destruyendo su alma. Se cansó de vivir dividido entre lo que decía creer y la forma en que estaba viviendo. Y cuando una persona llega a ese punto, comienza la verdadera batalla interior, porque vencer al Judas que llevamos dentro no sucede de un día para otro, es una lucha constante, es aprender a reconocer las voces que nos apartan de Dios antes de que se conviertan en decisiones. Por eso el Evangelio muestra claramente cómo trabaja Judas. La frase es corta pero profundamente reveladora. ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ahí está el problema de muchos corazones. Cambiar a Dios por cualquier cosa que parece más inmediata, más cómoda o más rentable. Judas convierte la relación con Dios en un negocio, y aunque nos cuesta admitirlo, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Sucede cuando dejamos a Dios en último lugar porque otras cosas parecen más importantes, cuando el trabajo ocupa todo el espacio y ya no queda tiempo para la oración, cuando los negocios crecen pero la vida espiritual comienza a apagarse lentamente, cuando una persona se acostumbra tanto a correr detrás del dinero, del éxito, de las preocupaciones, que termina soltando la mano de Dios sin darse cuenta. Y el problema no está en trabajar, ni en tener proyectos, ni en disfrutar la vida. El problema aparece cuando todo eso reemplaza lo esencial. Hay personas que pueden organizar perfectamente sus reuniones, sus viajes, sus compromisos y sus negocios, pero no son capaces de organizar un momento para encontrarse con Dios. Y poco a poco el alma empieza a secarse, aunque por fuera todo parezca funcionar bien. He conocido personas económicamente exitosas que viven profundamente vacías, personas que sumaron dinero pero perdieron paz, personas que construyeron patrimonio mientras su familia se iba quebrando en silencio, porque hay cosas que el dinero jamás podrá reparar. Y cuando el corazón comienza a darle más valor a lo material que a lo espiritual, sin darse cuenta, está diciendo exactamente lo mismo que Judas dijo aquella noche: ¿qué me van a dar a cambio? Por eso el Evangelio habla de las 30 monedas de plata. Ese era el precio de un esclavo en aquella época. Eso fue lo que Judas aceptó por entregar a Jesús. Y aunque la historia parece lejana, la realidad es que mucha gente sigue valorando a Dios en apenas 30 monedas. Lo cambia por cualquier distracción, por cualquier comodidad, por cualquier excusa. A veces Dios vale tan poco para nosotros que solo nos acordamos de Él en los momentos difíciles.
Tampoco que dejamos la vida espiritual para cuando sobre tiempo. Tampoco que cualquier plan se vuelve más importante que la Eucaristía. Y lo más preocupante es que el corazón termina acostumbrándose a vivir así. Se vuelve normal una fe superficial, una oración rápida, una relación fría con Dios. También existe otro peligro muy silencioso: construir un Dios a nuestra medida. Un Dios cómodo, fácil, que no incomode nuestras decisiones. Una espiritualidad diseñada según nuestros gustos y emociones. Un Dios que no exige compromiso ni transformación. Y entonces la fe deja de ser encuentro verdadero con Dios para convertirse en una experiencia completamente controlada por nosotros. Por eso muchas personas terminan reemplazando la profundidad espiritual por una fe ligera y acomodada. Cambian el compromiso real por prácticas superficiales. Cambian el encuentro con Dios por una espiritualidad que solo funciona cuando resulta cómoda. Y sin darse cuenta, vuelven a ponerle precio al Señor. Pero quien realmente entiende el valor de Dios deja de negociar con Él. Comprende que hay cosas que no pueden cambiarse por nada, que la fe no puede depender del estado de ánimo ni de la conveniencia del momento. Por eso hay personas que dicen primero Dios, no como una frase vacía, sino como una decisión concreta de vida. Primero Dios antes que cualquier plan, primero Dios antes que cualquier negocio, primero Dios antes que cualquier comodidad. Porque cuando alguien entiende quién es Dios realmente, descubre que ninguna otra cosa puede ocupar su lugar. Recuerdo una mujer que me dio una lección imposible de olvidar. Entraron a su casa y le robaron absolutamente todo, lo perdió todo en una sola noche y al día siguiente estaba sentada tranquilamente en la iglesia. Yo no lograba entender cómo podía conservar tanta paz después de algo así. Entonces me dijo algo que jamás olvidaré: me robaron muchas cosas, pero no me robaron a Dios. Ahí comprendí la diferencia entre una fe superficial y una fe verdadera. Para esa mujer Dios no valía 30 monedas, Dios lo era todo. Y cuando Dios se convierte en el centro de la vida, incluso en medio del dolor, el corazón permanece firme. Por eso la Semana Santa no es simplemente una tradición religiosa, es una oportunidad para revisar qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. Para preguntarnos si seguimos negociando con lo más importante, para decidir si vamos a continuar entregando nuestra paz por cosas pasajeras o si finalmente vamos a entregarnos completamente a Dios. Porque llega un momento en que uno entiende algo esencial: no vale la pena seguir poniéndole precio al alma. Y quizá ahí comienza la verdadera conversión, no cuando una persona aparenta ser perfecta, sino cuando finalmente deja de negociar con aquello que sabe que le hace daño. Porque hay una diferencia enorme entre creer en Dios y entregarse realmente a Él. Mucha gente dice amar a Dios, pero sigue viviendo como si cualquier otra cosa tuviera más valor. Y tarde o temprano eso termina reflejándose en la forma en que vive, en cómo trata a los demás y en cómo enfrenta las dificultades. Por eso aquella mujer que perdió todo materialmente, pero conservó la paz interior, dejó una enseñanza tan poderosa. Hay personas que pueden perder dinero, propiedades, proyectos y aún así mantenerse firmes, porque su seguridad no depende de lo externo. Su corazón está sostenido por algo más profundo. En cambio,
otros lo tienen todo y viven aterrados, inseguros, vacíos, siempre sintiendo que algo falta. Y precisamente ahí aparece otra imagen muy fuerte: la vida como un juego dentro de un estadio. Cuando uno mira un partido desde afuera, parece sencillo entender quién está jugando bien y quién no. Pero vivir la vida real es distinto, porque aquí no estamos observando desde las tribunas, aquí todos estamos dentro del campo. La pregunta es cómo estamos jugando. Hay personas que decidieron tomarse la vida en serio. Personas que juegan con honestidad, con responsabilidad y con disciplina. Personas que entendieron que no se puede construir una buena vida desde el engaño o la improvisación. Son hombres y mujeres que luchan cada día por hacer lo correcto, aun cuando nadie los está mirando. Y aunque también se cansan, siguen adelante porque saben que la vida exige compromiso. Pero también existen otros que pasaron por la vida como suplentes eternos. Personas que nunca se atrevieron a entrar realmente al partido. Se quedaron esperando el momento perfecto, esperando sentirse preparados, esperando que todo fuera más fácil. Y mientras esperaban, la vida pasó frente a ellos. Hay quienes se rindieron después de recibir un golpe, porque la vida golpea, a veces golpea fuerte. Hay personas que no lograron soportar una pérdida, una decepción o un fracaso, y desde entonces viven paralizadas por el miedo, como si un solo error hubiera definido todo su futuro. Otros no soportaron perder, no aprendieron que también se crece en medio de las derrotas. Por eso vivir bien requiere algo más que buenas intenciones, requiere estrategia, inteligencia y preparación. Dios nos dio una capacidad extraordinaria para pensar, decidir y actuar con libertad. Pero muchas veces vivimos reaccionando impulsivamente, dejándonos llevar por emociones pasajeras, tomando decisiones sin profundidad. Y después nos preguntamos por qué nuestra vida termina llena de caos. Un buen juego también exige cuidar el cuerpo y la mente, porque vivir bien no es solamente alcanzar metas materiales. Hay personas que trabajan sin descanso, pero descuidan completamente su salud, su descanso y su equilibrio emocional. Y tarde o temprano el cuerpo cobra la factura. Cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Cuando alguien cuida su salud, también está cuidando a las personas que dependen de él. Ir al médico, descansar, alimentarse bien, atender las señales del cuerpo, todo eso también es una forma de amor. Porque nadie puede sostener a otros si primero se está destruyendo a sí mismo. Y junto a eso aparece otra necesidad urgente: sanar el interior. Mucha gente vive atrapada en heridas antiguas que nunca enfrentó realmente. Miedos, culpas, recuerdos dolorosos, errores que no logran perdonarse. Personas que por fuera parecen fuertes, pero por dentro siguen luchando con historias que todavía las controlan. Por eso necesitamos dejar entrar a Dios al corazón, no como una idea lejana, sino como alguien capaz de sanar aquello que llevamos escondido desde hace años. Porque una mente sana toma mejores decisiones, un corazón sano ama mejor, una persona sana interiormente deja de vivir reaccionando desde el miedo. La vida no se puede jugar desde la amargura, desde la frustración o desde las heridas no resueltas. Tarde o temprano eso termina afectando todo: la familia, las relaciones, el trabajo y la propia paz interior. Y entonces vuelve la pregunta importante: ¿estás realmente jugando tu vida o solamente estás sobreviviendo? Porque muchos existen, pero pocos viven plenamente. Muchos pasan los días atrapados en la rutina, dejando que el tiempo avance sin propósito. Se levantan cansados, viven preocupados y se acuestan vacíos, y poco a poco olvidan que la vida también es una
oportunidad, una responsabilidad y un regalo. Por eso el Evangelio habla de correr para alcanzar el premio. No se trata de competir contra otros, sino de dar la mejor versión de uno mismo. Ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo, mejor ser humano. Ser alguien que deja huellas de bondad donde pasa. Porque al final siempre habrá un resultado. La vida termina mostrando cómo jugó cada persona. Y aunque muchos buscan trofeos externos, el verdadero premio es mirar atrás y saber que viviste correctamente, que amaste de verdad, que luchaste con honestidad y que no desperdiciaste el tiempo que Dios te regaló. Pero para vivir así hay que entrar al campo. Y eso exige dejar atrás la pasividad que tantas veces nos paraliza. Porque la pasividad es una de las trampas más peligrosas de la vida. Hay personas que pasan años esperando que todo cambie sin hacer nada para transformarse. Esperan que aparezca la motivación perfecta, la oportunidad ideal o el momento exacto para comenzar. Pero mientras esperan, el tiempo sigue avanzando y la vida no se detiene por nadie. Por eso el Evangelio insiste tanto en la necesidad de correr, de moverse, de actuar. El premio no lo alcanza quien se queda sentado mirando cómo otros viven, lo alcanza quien entiende que debe levantarse aún con miedo, aún con cansancio, aún con dudas. Porque nadie puede jugar el partido por ti. Nadie puede tomar tus decisiones, sanar tus heridas o construir tu destino. Y esa es una verdad difícil de aceptar. Muchas veces queremos responsabilizar a otros por la forma en que vivimos. Culpamos a las circunstancias, al pasado, a las personas que nos hicieron daño o incluso a la mala suerte, pero llega un momento en que uno tiene que hacerse cargo de su propia vida, tiene que decidir si seguirá atrapado en la queja o si comenzará a caminar hacia adelante. La vida exige disciplina, no improvisación. Todo lo importante requiere preparación. Un matrimonio fuerte no se construye por accidente. Una familia estable no aparece mágicamente. Una fe profunda tampoco nace de la noche a la mañana. Todo aquello que vale la pena necesita esfuerzo constante, compromiso diario y mucha responsabilidad. Sin embargo, vivimos en una época donde muchas personas quieren resultados sin procesos. Quieren paz sin cambiar hábitos. Quieren relaciones sanas sin aprender a comunicarse. Quieren éxito sin sacrificio. Y cuando descubren que la vida real funciona de otra manera, se frustran rápidamente. Por eso la palabra entrenamiento se vuelve tan importante. Porque la vida también necesita entrenamiento espiritual, emocional y humano. Necesitamos entrenarnos para ser pacientes, para amar correctamente, para controlar el carácter, para respetar a los demás y para actuar con sabiduría incluso en los momentos difíciles. Y algo curioso sucede durante ese proceso. Cuando realmente estás creciendo, muchas veces las cosas no salen como esperabas. Hay tropiezos, errores y momentos incómodos, pero eso no siempre significa que vas mal. A veces significa exactamente lo contrario. Significa que estás aprendiendo, madurando y fortaleciendo partes de ti que antes eran débiles. El problema es que muchos abandonan demasiado rápido. Apenas aparece la dificultad, piensan que todo terminó. Pero los grandes cambios casi siempre nacen en medio de luchas silenciosas. Nadie desarrolla fortaleza sin atravesar pruebas. Por eso el Evangelio habla de una corona que no se marchita. Mientras el mundo corre detrás de reconocimientos pasajeros, Dios invita a buscar algo mucho más profundo. Porque al final no importa cuántos aplausos recibiste, ni cuántas cosas acumulaste. Lo verdaderamente importante será cómo viviste y cuánto amor dejaste en el camino.
Hay personas que juegan muy bien dentro de su hogar, tal vez nunca serán famosas ni aparecerán en ningún escenario, pero construyeron una familia unida, acompañaron a sus hijos, sostuvieron a quienes amaban y nunca dejaron de luchar por los suyos. Ese también es un triunfo enorme. Qué hermoso sería poder llegar al final de la vida y decir: hice un buen partido, no perfecto, porque nadie lo hace perfecto, pero sí honesto, sí lleno de entrega, de amor y de esfuerzo sincero, porque la vida devuelve mucho de lo que uno entrega. Quien vive sembrando egoísmo termina cosechando soledad. Quien destruye constantemente la confianza de los demás termina quedándose sin relaciones verdaderas. Pero quien vive limpiamente, quien actúa con bondad y coherencia, tarde o temprano verá frutos. Y entonces aparece una pregunta muy importante: ¿qué posición estás ocupando hoy en el campo de tu vida? Quizá en este momento te toca ser arquero. Tal vez tu tarea es proteger aquello que Dios puso en tus manos: tu matrimonio, tus hijos, tu paz interior, tus valores, tu fe. Porque hay muchas cosas intentando entrar y destruir lo que más amas. Y si bajas la guardia, puedes perder cosas muy valiosas. Hay personas que no se dieron cuenta de cuándo comenzaron a descuidar su hogar. Poco a poco dejaron entrar la indiferencia, las malas conversaciones, el orgullo o las distracciones, y un día descubrieron que aquello que tanto valoraban ya estaba profundamente herido. Por eso hay puertas que necesitan vigilancia constante: la puerta de la mente, la puerta del corazón, la puerta de la familia. No todo merece entrar en tu vida, no toda influencia te hace bien, no toda relación aporta paz. Tal vez otros necesitan jugar como defensas, personas llamadas a sostener, organizar y proteger a quienes dependen de ellas, porque la vida también necesita gente firme, capaz de poner orden en medio del caos y estabilidad en medio de la confusión. Y algunos tendrán que jugar como delanteros, personas que abren caminos, que inspiran, que avanzan primero para mostrarles a otros que sí es posible salir adelante. Porque detrás de cada persona siempre vienen otros observando, hijos mirando a sus padres, familias enteras esperando un ejemplo, personas heridas necesitando a alguien que les recuerde que todavía se puede vivir mejor. Por eso no puedes darte el lujo de rendirte tan fácilmente. Tu manera de vivir está influyendo más de lo que imaginas, y quizá por eso Dios permite ciertos momentos en nuestra vida donde sentimos que ya no podemos más, porque es justamente ahí donde aparece la verdad sobre cómo estamos jugando el partido. Cuando todo va bien, cualquiera parece fuerte. Pero cuando llegan las dificultades, el cansancio, las pérdidas y las decepciones, entonces se revela el verdadero estado del corazón. Hay personas que están agotadas, no físicamente solamente, sino emocionalmente, cansadas de luchar, cansadas de intentar sostener familias rotas, cansadas de trabajar sin ver resultados, cansadas incluso de vivir, y en silencio han comenzado a abandonar el campo. Siguen existiendo, siguen levantándose cada mañana, pero por dentro ya se rindieron hace mucho tiempo. Por eso este mensaje es tan importante, porque hay momentos en que alguien necesita escuchar que todavía vale la pena seguir jugando, que aún no todo está perdido, que una buena decisión puede cambiar completamente el rumbo de una vida, que incluso después de muchos errores, Dios sigue llamando al ser humano a levantarse. Detrás de ti hay personas observando tu manera de vivir. Tus hijos observan cómo reaccionas frente a las dificultades. Tus nietos aprenden de tus silencios, de tus palabras y de tus decisiones. Incluso las personas que nunca te lo dicen están siendo influenciadas por tu forma de enfrentar la
vida. Entonces la pregunta vuelve con más fuerza: ¿cómo estás jugando? ¿Estás viviendo con inteligencia o solamente reaccionando impulsivamente? ¿Estás tomando decisiones desde la sabiduría o desde el cansancio? ¿Estás cuidando aquello que Dios te entregó o lo estás descuidando poco a poco? Muchas veces creemos que nuestras pequeñas decisiones no tienen importancia, pero son justamente esas pequeñas acciones las que terminan construyendo nuestro destino. Un pequeño descuido repetido durante años puede destruir una relación. Un pequeño hábito constante puede sanar una vida entera. Por eso Dios no llama solamente a sobrevivir, nos llama a vivir conscientemente, a jugar bien el partido que nos fue confiado. Y hay algo profundamente esperanzador en todo esto. No estamos solos en el campo. El Evangelio recuerda constantemente que Dios no abandona a quienes luchan. Él se convierte en guardián de aquellos que deciden caminar con sinceridad. Por eso aparece esa imagen tan poderosa. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y la respuesta cambia completamente la perspectiva de quien está cansado. Mi auxilio viene del Señor, no de las circunstancias, no del dinero, no de las seguridades humanas. El verdadero auxilio viene de Dios. Hay algo muy consolador en entender que Dios no duerme mientras tú luchas. Hay noches en las que las personas sienten que nadie comprende su dolor, que nadie ve el esfuerzo silencioso que hacen para mantenerse firmes, pero el mensaje es claro: tu guardián no duerme. Mientras tú peleas contra pensamientos oscuros, Dios sigue presente. Mientras intentas reconstruir lo que se rompió, Dios sigue cuidando tu camino. Mientras luchas contra tus propias heridas y debilidades, Dios no aparta la mirada, y eso cambia completamente la forma de vivir. Porque cuando una persona entiende que no está sola, recupera fuerzas, recupera esperanza, descubre que todavía puede levantarse otra vez. El problema es que muchas personas han vivido demasiado tiempo desde la sensación de escasez interior. Y no hablamos solamente de dinero, hablamos de una pobreza mucho más profunda. Esa voz silenciosa que repite constantemente: no es suficiente, nunca será suficiente, yo no tengo lo que otros tienen. Dios ha sido más generoso con los demás que conmigo. Y aunque muchos no lo dicen en voz alta, viven atrapados en esa mentalidad. Se acostumbraron a mirar la vida desde la carencia, siempre sintiendo que algo falta, que algo está incompleto, que nunca alcanzan la paz, el amor o la felicidad que ven en otros. Esa sensación se vuelve peligrosa porque termina transformándose en un lenguaje interior, un diálogo constante que el alma repite todos los días sin darse cuenta. Y poco a poco la persona comienza a vivir según aquello que cree sobre sí misma. Hay quienes crecieron escuchando frases de derrota, rechazo o limitación. Personas que desde pequeñas aprendieron a sentirse insuficientes. Tal vez no les faltó comida, pero sí afecto, reconocimiento, seguridad emocional. Y esas heridas silenciosas siguen hablando dentro de ellas incluso muchos años después. Entonces, aunque externamente tengan cosas buenas, el corazón sigue viviendo con miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a no ser suficiente, miedo a que el amor termine, miedo a que Dios retire su mano. Y esa herida interior termina afectando toda la vida. Porque cuando alguien cree profundamente que no merece cosas buenas, muchas veces inconscientemente destruye aquello que recibe, sabotea relaciones, rechaza oportunidades y vive esperando lo peor. Por eso hay una verdad que necesita ser enfrentada. La peor mentira no es la que otros dijeron sobre ti.
La peor mentira es aquella que terminaste creyendo dentro de tu propio corazón.